Háblanos, Señor. Dirígenos, repréndenos, anímanos, como tan solo tú sabes hacerlo por medio de tu palabra. Confesamos nuestra necesidad de ti, oh Dios. Gracias por estar entre nosotros, en Cristo. Amén. Les animo, por favor, abra sus Biblias a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Estaremos mirando los versos del 9 al 11. Seguimos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy continuaremos con la apertura de los sellos. Como recordarán, vimos al Cordero que está tomando el libro o el rollo de las manos del que está, o la mano derecha del que está sentado en el trono, y empezó a abrir los sellos que protegen el rollo. De hecho, ya vimos los primeros 4 sellos, que fueron los 4 jinetes y sus caballos. Esos rollos, esos sellos, los sellos nos llevarán. Le presento este diagrama. Los sellos nos llevarán a 7 trompetas. El séptimo sello nos entrará a 7 trompetas, y las trompetas nos llevarán más adelante a las 7 copas. Estaremos viendo eso. Pero hoy vamos al quinto sello. Leemos de Apocalipsis capítulo 9, capítulo 6, el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando Juan, recordemos, mis amados, que lo que Juan está viendo es una visión. Él no está viendo realmente cosas físicas. Él tiene una visión del cielo, una visión simbólica de lo que hay allá, y fue esto que vio. Él dice, y vi, lo estarán viendo, que dice, y vi. Aquí, contrario a lo que vimos en los primeros 4 sellos, que había un ser viviente que gritaba, ven, ¿recuerdan? Ven, no lo tenemos aquí, no lo tenemos. Y aún al abrir este sello, parece algo un tanto distinto a lo que hemos visto. Juan vio, cuando el Cordero abre el sello, Juan presenció una escena completamente diferente. Es un grupo de creyentes, de creyentes que habían muerto por el testimonio que tenían, por el testimonio que habían dado de la palabra de Dios. De hecho, dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar. La idea de bajo el altar evoca la imagen de la sangre de los animales sacrificadas debajo a los pies del altar, tal como nos lo muestra Levítico capítulo 4. No, allí estaba la sangre de los animales que habían sido sacrificados. Y algo así es lo que esto evoca, ¿no? La idea es, mis amados, que la sangre de los mártires ha sido recibida como una ofrenda aceptable ante Dios, como un sacrificio aceptable ante Dios. Lo que realmente vemos aquí, según mi entender, es la iglesia que ha sido perseguida desde los mismos inicios del cristianismo hasta el día de hoy, y aún más lo que nos falta por ver, lo que nos falta por afrontar. Esto puede sonar un tanto técnico, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Y lo comparto porque es probable que usted tenga alguna de esas posiciones y ni siquiera sabe posiblemente por qué la tiene. Hay otros que sí saben, pero algunos quizá no. Hay por lo menos unas 4 maneras o 4 escuelas de interpretar o de ver el Apocalipsis y la literatura apocalíptica. Estamos hablando, y tengo aquí presentarle estos
puntos de vista de la escatología cristiana, ¿no? La escatología son los eventos por venir, ¿ok? Ese es el estudio de la escatología. Me parece a mí que cuando vemos este verso 9, todas esas escuelas pueden estar de acuerdo en que esto se aplica a cada una de ellas. Sin embargo, puede haber otras opiniones. Le explico lo que son. Está el preterismo, o la manera de ver de los eventos por venir de la escuela preterista, que dice que es una visión escatológica cristiana que interpreta algunas, porque algunos no son completos y otros lo ven de manera parcialmente, pero que ve algunas o todas las profecías de la Biblia como eventos que ya han sucedido. Me paro aquí, es decir, cuando estos hermanos en Cristo Jesús, que van al cielo igual que nosotros, leen Apocalipsis, lo ven como algo que todo lo que pasó allí, que todo lo que dice era solamente importante y que pasó ya para el primer siglo de la iglesia cristiana. Cuando leen esto, ven solamente, o esto pasó durante el primer siglo de la iglesia cristiana. Quizá alguno de ustedes piense así. El otro es el idealismo, que también se le llama también el enfoque espiritual o el enfoque alegórico. Esta escuela lee el Apocalipsis y todo lo que ve son símbolos. Nada es real ni nada es aplicable directamente, sino que son símbolos e imágenes, nada más. Hay dos escuelas más. Uno es la escuela futurista. La escuela futurista, la mayoría de las profecías escatológicas se refieren principalmente a eventos que aún no se han cumplido, pero que tendrán lugar al final de la era o al final del mundo, principalmente durante el tiempo de la gran tribulación y un poco después. Es decir, cuando nuestros hermanos futuristas, y quizás usted es uno de ellos, ve Apocalipsis, lo vemos entonces como que solamente son eventos para el futuro. No consideramos que esos eventos tuvieron mucho que ver con los hermanos que los recibieron al principio, sino más bien con el futuro. Y vemos Apocalipsis como que solamente plantea asuntos del futuro, nada más del futuro. Hay otra escuela que es la escuela de historicismo. Este método de interpretación de las profecías bíblicas asocia símbolos con personas, con naciones o eventos históricos. Y la idea es que ve el cumplimiento de las profecías de manera progresiva. ¿Ok? Que los periodos bíblicos tuvieron que ver con cosas en el momento, cosas en el pasado reciente, con lo que nos está pasando ahora, y que hay otras también que se cumplirán un poco más adelante. Usted se puede acomodar en cualquier de ellas. No hay salvación por tener una o por tener otra. Sin embargo, quise insistir con esto porque sé que algunos tienen sus posturas y me gusta y quiero que esté consciente de por qué la tienen. Pero el asunto es que primero vemos al cordero inmolado. El cordero se nos presentó el capítulo 4, no, el capítulo 5 más bien, un cordero como inmolado. Ahora vemos que sus seguidores también han seguido su camino y también han sido inmolados, han sido muertos. De hecho, el término aquí para mártires es que han sido degollados. Se les quitó la cabeza. Esa es básicamente la idea aquí. Ellos siguieron a su Señor, ellos están siguiendo a su Señor, y tal como su Señor, por amor a su Señor, también ellos han dado la vida. Y recordamos entonces las palabras del Señor Jesucristo cuando, hablando en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, el verso 10 exactamente, leemos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, mis amados, que entonces se completa aquí el padecer esta muerte, el sufrir por el Señor, el entrar como mártires. El Señor dice que es una bienaventuranza. Bendito sea su nombre por siempre. Sí, es una bienaventuranza. Él dijo: alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos
esa es la idea. Gozaos. ¿Se acuerdan cuál es la palabra? ¿Se acuerdan cuál es la palabra? Macarios. Macarios, felices, dichosos, cuando sufrimos de alguna manera por la causa del Señor. Y nos preguntamos entonces, y le invitamos también a usted a preguntarse, ¿por qué querrá el Señor sacarnos de este mundo para que no suframos persecución? Si Él ya ha dicho que es una bendición padecerla, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Quisiera hacer un alto aquí, mis amados, para hablar, tomame un tiempecito para hablar de las persecuciones que la iglesia ha sufrido a través de la historia. Podemos empezar desde Hechos capítulo 7, vemos capítulo 7, los versos 55 hasta el 60, cuando Esteban es apedreado, el primer mártir de la iglesia. Okay. Es apedreado. En este caso era persecución judía, lo veían como un hereje. Okay. Y mientras apedrean a Esteban, Esteban alza sus ojos al cielo y dice: veo al Señor. ¿Se acuerdan? Veo al Señor, que veía al Señor sentado al lado del Padre. Y mientras era apedreado también dijo: Señor, no le tome en cuenta estos pecados. Y aún dijo: Señor, te entrego mi espíritu, porque mis amados míos, el morir, el padecer por el Señor siempre será una bendición para la iglesia. En Hechos capítulo 4, los versos 1 y el verso, Hechos capítulo 8, los versos 1 y el verso 4, leemos: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos, mis amados, que desde el inicio de la iglesia ella fue perseguida. La persecución, de hecho, marcó al cristiano, marcaba al creyente, al hombre, a la mujer que pretendía ser fiel al Señor, pasaba por tribulación. Pero sin embargo, el Señor usaba ese mismo movimiento, esas mismas persecuciones para expandir su palabra, para expandir su reino. Alabado sea su nombre, porque siempre usará aún la maldad de otros para glorificar su nombre, para defender su iglesia. El libro de Apocalipsis nos contará en muchas maneras y formas cuántos iban a padecer por servir al Señor. Pero tomemos, por razón de tiempo, por lo menos un solo ejemplo. Capítulo 7, el verso 9. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Fíjense, mis amados, ¿cuántos eran? ¿Cuánto dice la Biblia que eran? Era una multitud que nadie podía contar, de cada rincón, de cada raza, de cada lengua, porque el Señor trae una gran conquista. Y a Juan se le pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y Juan contesta en el verso 14: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, fíjese la respuesta del Señor, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Alabado sea su nombre. Entonces, mis amados, una vez más, son estos mismos serán los que irán, que el Señor va a decir que serán reyes y sacerdotes con el Señor, que reinarán con el Señor. Las almas de los decapitados, que reinarán con el Señor. Creo, mis amados, y me apena cuando nosotros decimos que esta gente que está aquí son cristianos malos, si es que se le podía llamar cristianos, que se quedaron, que cuando en el rapto, que no fueron raptados y que se quedaron y que ahora tienen que dar su vida. Pero esto no es lo que dicen las Escrituras. ¿Cuál es el argumento bíblico? No otro argumento. El argumento bíblico para decir que esta gente eran malos creyentes que se quedaron. No, aquí dice que lavaron su sangre y que lavaron sus ropas y que fueron emblanquecidos en la sangre del Cordero.
como veremos más adelante, mis amados, dar testimonio del Señor cuando hay persecución es sumamente difícil, sumamente difícil. Hablemos de la historia en general. Otra vez la iglesia empezó a ser perseguida desde muy temprano. Primero por los judíos, luego por todos los judíos que siguieron siempre, y también el imperio romano, que era el imperio del momento. Mis amados, por más de 300 años, escúcheme bien, por más de 300 años la iglesia cristiana ha sido perseguida brutalmente, brutalmente. Y estas persecuciones se daban en lugares apartados, luego en algunos momentos fue en todo el imperio. Perseguían a creyentes como usted y como yo en todas las provincias. Y eran persecuciones violentas. Miles, mis amados, de cristianos fueron torturados y asesinados en formas espantosas y crueles. Como hemos dicho, primero vemos a Esteban, luego a Pablo, a Pedro. Pedro escribe en su primera carta a los hermanos en ese mismo momento que estaban bajo la persecución de Nerón, el año 60 después de la era cristiana. Si alguno, mi amado, que me escucha aquí, o que me escucha a través de la grabación, usted piensa que Cristo es una estafa, piense en un momento, ¿por qué, si fue una estafa, por qué la gente que estaba más cerca de él estaba dispuesto a morir por él? ¿Sabe por qué? Porque él es real, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo, porque es nuestro Salvador, porque era veraz. Bendito sea su nombre por siempre. Mis amados, los que estaban allí, los creyentes en Cristo, pagaron con sus vidas seguir a su Señor. Empecemos con una larga lista, empezando con sus propios apóstoles. La información que tenemos de todos los apóstoles no es completa y totalmente histórica, debo decirlo. Hay mucho de esa información que son tradiciones, que se recogen por tradición. Pero esta es la información que tenemos. Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón. Luego fue decapitado en Roma. Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Capítulo 12 de los Hechos, el verso 2. Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con una flecha. Simón Pedro fue crucificado, según nos cuenta el historiador Jerónimo. Y fue en Roma y fue boca abajo porque él dijo que no era digno de morir como su Señor y murió crucificado bajo el imperio y las órdenes de Nerón. Simón el Celote predicó en toda África, también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con un palo, luego fue crucificado, fue lacerado y finalmente decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía y también fue crucificado. Mateo predicó en Egipto hasta que por orden del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado, pero finalmente murió apedreado, lo apedrearon hasta que murió. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Y el último que nos quedó vivo era Juan el apóstol. Lo habían deportado o exiliado a una isla, a la isla de Patmos, de donde iba la gente y jamás regresaban. Y es allí que el Señor le da esta visión, este libro. Estando exiliado por la fe, lo enviaron allí a que muriera por su fe. Finalmente, después que murió ese César, ese emperador fue finalmente liberado y murió de muerte natural. Pero mis amados, fíjense lo que costó específicamente para los que estaban más cerca del Señor. Le costó la vida. Otra vez, por más de 300 años, la iglesia sufrió esas persecuciones. Pero déjenme hablar un poquito de Nerón, porque durante Nerón fue una de las más serias y fue empezando la iglesia. Hay un historiador, y aquí son datos más fieles, un historiador llamado Tácito.
Usted lo puede buscar, esto es Historia Patria. Tácito escribe sobre la persecución generada por Nerón. Y entre otras cosas él dice: no se contentaron con matarlos. Se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros. O bien lo crucificaban, lo llenaban de material inflamable y al llegar la noche, ellos iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas. Y dice Tácito: Nerón abrió sus propios jardines para este espectáculo. Creyentes como usted y yo, hombres como usted y yo, que lo que su maldad fue creer en Cristo, predicar a Cristo como Salvador. En el año 98 después de Cristo, el emperador Trajano empezó una enorme persecución. Después de él vino Marco Aurelio, del 1961 al 180, que también persiguió sagazmente, tristemente, cruelmente a la iglesia. De hecho, en ese tiempo murió Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo? El anciano de Esmirna, que le dijeron que podía renunciar y lo querían quemar vivo. Y le dijeron: renuncia. Y él dijo: por todos esos años he servido a mi Señor, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Y mientras él hablaba, cogieron la leña y lo pusieron y lo quemaron vivo. Y allí murió confesando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero la verdad era que mientras uno moría, otros se preguntaban: ¿por qué mueren? ¿Qué lo mueve? Y muchos vinieron a Cristo en medio de esa persecución también. Luego, mis amados, el emperador Decio. Decio quizás fue de las peores, de las más cruentas persecuciones. Fue del 249 al 215, tal vez de la persecución. En el 303 vino el emperador Diocleciano. Diocleciano decidió exterminar a los cristianos, exterminarlo del imperio romano. Gloria a Dios, murió antes que cumplir eso. Perdónenme por lo de gloria a Dios, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aleluya. Sí, pero vino Galerio, y Galerio tomó el mando y ordenó la ejecución de todos los cristianos que no cumplieron los requisitos. Y dice el historiador: la sangre corría libremente, ya que cristianos fueron torturados durante esta época conocida como la gran persecución. Sin embargo, mis amados, Dios preservó la iglesia. Dios la preservó. En el año 311, Galerio se rindió. Esto es historia. Él admitió haber fracasado en su intención de extinguir el cristianismo. Y finalmente dijo: déjenlo que adoren, déjenlo que vuelvan a sus templos y déjenlo que oren también por nosotros. Esto es historia, mis amados. Finalmente, en el año 313, Constantino llega al poder y declara una política de tolerancia al cristianismo y en todo el imperio. Ahora mire otra vez, cuando Juan dice: vi las almas de los decapitados, de los que habían muerto, que estaban en el altar o estaban frente al altar. Para mí está hablando de toda esta gente, desde entonces hasta los hermanos que murieron esta misma semana, perseguidos por la iglesia, en la iglesia perseguida en nuestros propios tiempos. Pero hay un dato: ¿por qué perseguían la iglesia? Déjenme contarle por qué perseguían la iglesia. Primero, los judíos persiguieron a los creyentes llamándolos herejes. Luego Nerón los culpó de que el gran incendio en Roma, que hasta donde se sabe parece que fue el mismo que la incendió, para calmar todo lo que se le venía encima, él culpó a los cristianos, porque todo lo que pasaba era culpa de los cristianos. Y Nerón culpa a los cristianos de que ellos quemaron Roma. Los romanos creían que los cristianos eran ateos y anarquistas porque se negaban a adorar las deidades paganas y directamente al emperador. La idea de adorar al emperador, de ponerlo como un dios, era tratando, según ellos, de unir al imperio. De que algo que uniera al imperio sería una adoración
adorar al emperador. Y cada año tenían que venir con sus inciensos y decir: César es el Señor. Pero la iglesia, los creyentes decían: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Pero esto le costaba la vida, porque ellos lo veían como que no querían la paz del imperio, como que iban en contra. Era una cultura en contra de otra. ¿Se entiende esto, mis amados? Dos culturas encontradas. Ellos veían esto como terquedad, y eso enfurecía a los romanos. Y decían también que las deidades, sus deidades, iban a traer desastres, porque estaban incómodos por lo que los cristianos hacían. Así que todo desastre naturales, sequías, enfermedades, de cualquiera de estas, era por la razón, era por la actitud de los cristianos. Tertuliano escribió que cada vez que ocurría un desastre natural, ya fuera por inundación o por sequía, la gente gritaba: los cristianos a los leones. Además de eso, mis amados, como los cristianos hablaban del amor y hablaban se llamaban hermano y hermana entre unos y otros, se le acusó de que tenían relaciones incestuosas, porque tenían relaciones entre hermanos. Finalmente, otra acusación fue porque celebraban la mesa del Señor y lo acusaban de canibalismo, porque se comían la carne y la sangre de Jesucristo. Pero amados míos, estas persecuciones y este martirio estaba de acuerdo con las palabras de Jesucristo en Mateo 24, que dijo: los entregarán a los tribunales y los matarán. Fíjense, mis amados, que ya el Señor había dicho: bienaventurados, y también les advierte: los van a perseguir y los van a matar, porque si no, nadie podía tocar la iglesia. Me pregunto yo, mis amados, ¿podía el Señor, como cerró las bocas de los leones frente al caso de Daniel, pudo haber cerrado la boca de los leones en el circo romano? La pregunta. No podemos ser tontos y no preguntárnoslo. No, así mismo es. Sí, él podía hacerlo. Pero él ya había dicho que íbamos a ser torturados, que iban a ser muertos. Así que eran aceptados ellos como una ofrenda agradable al Señor de la gloria. Veamos el verso 10. El verso 10 dice, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es el clamor de estos que habían sido degollados. Este es el clamor que ellos hacían. Aquí encontramos, mis amados, una vez más, verdades muy bíblicas, que eran las almas de los mártires, estaban haciendo un gran clamor. ¿En dónde estaban ellos? Ellos estaban en el cielo con el Señor. Así que cuando un creyente parte de aquí, no va a dormir un sueño. El cuerpo duerme, pero el alma no. Estamos en la presencia del Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y en una presencia viva. Estamos vivos delante de Él. ¿Ok? Así pasó con ellos, así estaban. Ahora preguntemos, ellos preguntaban: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás a tus enemigos? En efecto, ellos están pidiendo juicio. Ahora bien, quisiera notar, mis amados, o que notemos, que los mártires no están pidiendo venganza o redención para ellos mismos. Al contrario, están conscientes y están pidiendo, saben que la venganza es del Señor. Están pidiendo que Él vengue a los que son enemigos de Él. Que el Señor mande su juicio contra los que han sido enemigos del Señor. Porque esos creyentes murieron, mis amados, por ser fieles al Señor. A quien realmente querían desaparecer no eran ellos, eran a Cristo. A quien realmente la acción iba realmente contra el Señor Jesucristo. Es decir, cuando lo mataron a ellos, estaban yéndose contra el Cristo y contra su iglesia. Entonces ellos dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no venga la sangre
de los que ha muerto. ¿Hasta cuándo no nos da justicia? El mismo reclamo lo encontramos en el Salmo 79, verso 5, del 5 a 10. El mismo reclamo en el Salmo 119, el verso 84. Ellos saben y están pidiendo: Señor, hazlo. Tal como el Señor dice que la sangre de Abel clama por justicia. Exactamente igual. Que la sangre de los justos claman por justicia. Esa es exactamente la idea. Cuando abrimos este quinto sello, pareciera un tanto distinto a los otros, porque los otros en su gran mayoría, excepto el primero, el primer caballo, todos iban dando un castigo al pueblo enemigo de Dios. Y este pareciera diferente. Sin embargo, cuando ellos piden justicia, realmente están pidiendo castigo para ese pueblo, y se les será concedido, su oración será concedida. Así que finalmente es también para castigo a aquellos que no tienen al Señor. El verso 11 lo encontramos y dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía en un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se lo leo una vez más. Fíjese lo que dice, o léalo conmigo. Fíjese: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El clamor de los mártires es escuchado, y el juicio de los enemigos de Dios ya va en camino. Pero lo que primero reciben como respuesta es que el Cordero le da unas vestiduras blancas. Aleluya. Cada uno de ellos recibe una vestidura blanca. Cada uno de ellos se le da un ropaje blanco que simboliza la rectitud, que simboliza la santidad, aún la alegría. Esa vestidura blanca también es la vestidura de justicia, mis amados. Ellos han sido declarados justos en la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre. Es la sangre, porque ellos fueron justos al morir en sacrificio a su Señor. Simboliza también, mis amados, la victoria. Sí, la victoria sobre el anticristo, la victoria sobre la bestia, la victoria sobre todo aquellos que se levantan en contra del Señor y de su iglesia. Esa vestidura era la vestidura de la victoria. Eran victoriosos en Cristo Jesús. Esto debieron ser palabras muy estimulantes para la iglesia que estaba sufriendo. Cuando Juan recibe el libro, cuando Juan recibe la visión, y se le dice, y él puede ver que los que han sido degollados ahora están reinando con Cristo. Ahora están, que son victoriosos, que han levantado la victoria, que el Señor los reconoce, que el Señor los bendice, que el Señor los viste de vestiduras blancas. En Isaías 61, el verso 10, déjenme leerlo para ustedes. Dice: en gran manera, y posiblemente esto le acuerde a algún canto, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si Él nos cubre con su gracia, mis amados, Él nos cubrió con la justicia, porque somos santos y justos para gloria y honra del Señor, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Y aún el verso 11 dirá: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Alabado sea su nombre por siempre. También se le dice a ellos que descansen, que esperen. Esa fue la respuesta. Tienen que seguir reposando y gozarse en ese tiempo de espera, porque los propósitos de Dios aún no se han cumplido. Fíjense que se le dice: tienen que esperar hasta que sean cumplidos todos los propósitos de Dios. Hasta que sean cumplidos todos los propósitos de Dios. Eso es lo que se le dice. Se lo leo otra vez.
Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Esto me dice, mis amados, que la muerte de cada hombre, que de cada mujer que murió como mártir, no fue un descuido de Dios. No fue que Dios se quedó dormido y aprovecharon para matarlos. No, mis amados, el Señor estuvo allí. El Señor sabía exactamente y aún sabe los que han muerto y los que han de morir. Él dice: quédense allí hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ustedes, para gloria y honra del nombre del Señor. Entonces vemos una vez más, mis amados, que el Señor está en control. Aunque no nos guste lo que vemos, Dios está en control. Nuestras vidas están en la poderosa mano del Señor. Así que usted y yo podemos descansar en el Señor, mis amados. Nada nos tocará hasta el día que el Señor permita que esto pase. No nos iremos de este mundo hasta que el Señor decida llamarnos. Nada ni nadie nos puede detener, sino en la voluntad del Señor, en su gracia, en su misericordia, en su amor, mis amados. Podemos descansar en Él. Iglesia del Señor, en medio aún de esta situación de pandemia, del COVID, podemos descansar en el Señor. No hay que estar tan estresados. Su vida y mi vida no está en la mano del COVID-19. Su vida y mi vida está en la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Mis amados, este quinto sello para mí representa a todos los mártires de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y en el caso nuestro del Nuevo Testamento, desde Adán, desde Esteban, hasta la iglesia perseguida de nuestros tiempos, pasando por los que han dado su vida y por los que darán su vida frente al anticristo, porque no recibirán la marca de la bestia, sea esto lo que fuese, que no se van a dejar convencer, porque dirán: creo en el Señor, pase lo que pase, bendito sea su nombre para siempre. Oh, cuán alentadoras debieron ser estas palabras para Juan y su iglesia, o la iglesia de entonces. Cuán alentadora para la iglesia que pasó esos 300 años de persecución. Saber que estamos en las manos del Señor, saber que los que sufrimos aquí reinaremos con Él, debió ser muy alentadora, como debe ser alentador también para nosotros, hermanos. Otra vez, saber que mi vida y su vida están escondidas en la poderosa mano del Señor, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces cobran sentido las palabras del Señor. Recuerdan que Él había dicho, hemos estado, vimos las cartas, ¿no? Las cartas del capítulo 2, capítulo 3, las cartas del Señor a la iglesia, y le decía: al que venciere, lo vestiré con vestiduras blancas. Al que venciere, mis amados, estos son vencedores, habían dado su vida por Cristo, y fue muy maravilloso recibir esas palabras. Pero le decía: cobra también la vida y razón y las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O cuando el Señor dice: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O cuando el Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mis amados, Jehová reina. Amados míos, Jehová reina. Jehová reina. Jehová reina. La iglesia es victoriosa en Cristo Jesús. Él es el Dios de la creación, pero Él es también el Dios de la historia. Y por más rápido que le parezca, la historia va por donde el Señor dice que irá. Y lo que Apocalipsis quiere mostrarnos es que detrás de todo esto hay un Dios poderoso. Y que la iglesia es victoriosa porque el Señor es victorioso. ¿Cómo terminarán todas estas cosas? Como la Biblia proclama que terminará, mis amados. Entonces podemos ver claramente que esto
fue que esto incluye los que murieron empezando la iglesia, los que murieron después, los que están muriendo ahora, los que morirán más adelante. Esta es una palabra para entonces, para aquellos, para nosotros y para los otros que vienen adelante. Como Tertuliano dijo una vez, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Oh, amados míos, en el nombre de Jesús, levante su ánimo. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, adelante. Nada detenga la marcha de la iglesia, que nada empañe su mente y su corazón. Estamos en Cristo y en Él somos más que victoriosos. Cristo murió, resucitó para dar vida y perdón de pecados. Y aprovecho para decir a todo el que me pueda escuchar, si aún no tiene a Cristo, corra a Él. Sí, corra a Él. Corra a Él. Y quizás alguno dice, para sufrir persecución. Bueno, Él no es un camino al cielo, Él es el único camino al cielo. Y algo pasa cuando Cristo viene y cambia el corazón y vive en nosotros. Somos nuevas criaturas para gloria, una creación nueva para gloria y honra del Señor. Quiero entonces atreverme a terminar esta predicación tratando de recordar un viejo poema titulado El Circo Romano. Espero que mi mente me acompañe. Es el caso de un cristiano llamado Marciano, que fue echado a los leones en el tiempo de Nerón, y cuenta su historia, parte de su vida y cómo murió por Cristo. El circo romano. Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y tímido. Causó impresión profunda su presencia. Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido. Gritó la multitud como un rugido parecía aquello un trueno. Como si aquel insulto hubiese dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo. Desprendióse del brazo de los siervos. Alzó la frente, contempló a la turba y como un raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse del valor de un hombre que a más de 80,000 impulsó miedo, porque Marciano, la multitud como asustada de él, guardó silencio, y llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo digo ante Dios que me está oyendo. Mas si mi delito es ser cristiano, hace bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono, y al morir por mi fe muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado terminó su discurso. Al mismo tiempo, con enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos y hubo un momento en que el león, turbado parecía, en cual presencia de hombre tan sereno, rubor sentía ese indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, pero al fin del hijo del desierto la fiereza venció. Lanzó un rugido y se arrastró lentamente por la arena y de un salto cayó sobre la víctima, y en estruendoso aplauso rompió el pueblo. Brilló la sangre, se empapó la arena, y Marciano, aún en la lucha, en el furor tremendo, con un grito de agonía: te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. Las zarpas del feroz animal cortó el aliento y allí terminó la lucha. Al poco rato no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Que Dios me le bendiga, mis hermanos.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios me le bendiga, mis hermanos.